Es un acuerdo, un principio de acuerdo. ¿Cómo impacta esto en nuestra economía tan débil? ¿Cómo nos está mirando el mundo? El anuncio lo realizó esta mañana el presidente de la Nación. Fue un anuncio grabado que duró algo más de 4 minutos. Fue grabado en la Quinta de Olivos y allí el presidente envió un mensaje principalmente a los propios, garantizando que este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a condicionar el desarrollo de la Argentina y no va a implicar tampoco grandes políticas de ajustes. Estos fueron los principales lineamientos de ese breve discurso. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos valuatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas. Al decir del presidente, no va a haber grandes esfuerzos por parte de la Argentina en lo que tiene que ver con la reducción del gasto público para ahorrar más y poder pagar. Habrá que esperar los detalles, los lineamientos, los puntos finales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, sí adelantó hoy el ministro Martín Guzmán estos puntos importantes. El programa que se va a llevar adelante con el Fondo Monetario Internacional será por 2 años y medio, contempla un valor de 44.000 millones de dólares y habrá revisiones trimestrales con desembolsos que servirán para pagar los distintos acuerdos o pagos de ese acuerdo y también para acumular reservas. Pero además este acuerdo se va a dar en 4 bloques, que es lo que la Argentina ha ofrecido y aparentemente el Fondo Monetario Internacional ha aceptado. En primer lugar, el bloque fiscal. Aseguran que va a haber una reducción gradual del déficit fiscal. Para el año 2022 la Argentina tiene que finalizar el ciclo con 2,5% de déficit, el año 2023 con 1,9% y en el 2024 con el 0,9% de déficit fiscal. La proyección que había para este año era casi de 4 puntos de déficit, por lo tanto allí ya vemos que va a haber un ajuste por parte del gobierno nacional. Además, dentro de ese bloque el fortalecimiento de la administración tributaria. Dicen que van a atacar la evasión en los sectores de mayor carga tributaria y además el lavado de dinero para recaudar más dinero a nivel fiscal. El otro de los bloques tiene que ver con la cuestión monetaria. Se plantea la reducción gradual de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, además la definición de tasas de interés reales, ese fue el adjetivo que utilizó Martín Guzmán, y además plantean la financiación en el mercado de deuda local. En el bloque inflacionario no tuvo demasiado desarrollo, pero dijeron que como es un problema multicausal, tendrá que haber un abordaje integral, pero que van a continuar los acuerdos de precios que según el ministro de Economía van a ser sustanciales para poder domar la inflación. Hasta ahora no han dado resultado, veremos
cuáles son los mayores detalles. Y en lo que respecta al bloque externo y de política cambiaria, plantean la acumulación de reservas internacionales para favorecer la resiliencia en el frente externo y dar estabilidad de las perspectivas económicas con la meta de crecimiento de 2022 de 5.000 millones de dólares. Y además también plantean continuidad en la regulación de la cuenta financiera. Bueno, el presidente habla de un camino. ¿Cuál será ese camino? ¿Y las exigencias del fondo? ¿Qué pasa? Bueno, en otro de los tramos del discurso del presidente dio un mensaje mucho más político que tiene que ver con el origen de la deuda y críticas hacia quienes la tomaron. Dijo concretamente: la historia se encargará de juzgar a quienes nos llevaron a esta situación. Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos también la senda de ordenar las cuentas públicas sin condiciones a nuestras políticas de justicia social. Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Hay futuro, porque estamos afianzando este presente. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema, gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas. Claro, hay que aclarar que todavía lo tiene que aprobar el Congreso. Bueno, pero vamos en busca de opiniones y también me planteo esta pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las exigencias del fondo? Vamos a presentar a Javier Vicens, economista. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por atendernos. Hola, Vanina, ¿cómo les va? Bien. ¿Cuál es tu primera opinión de esto que se conoce hasta el momento, de esto que sería un principio de acuerdo? Sí, yo creo que voy a tomar unas palabras de Guzmán, incluso que también mencionó el presidente en su exposición. Me parece que es un acuerdo razonable, un acuerdo que marca un camino transitable desde el punto de vista de la sustentabilidad política y la sustentabilidad social y económica. Me parece que desde lo técnico es un acuerdo posible y eso es importante porque recordamos que venimos de una historia de acuerdos que no han sido ni sustentables ni técnicamente posibles con el Fondo Monetario Internacional. La primera parte de estos 2 años y medio es un acuerdo que implica revisiones trimestrales para alcanzar un horizonte, que tiene previsto un horizonte de reducción sostenido del déficit fiscal y a su vez del financiamiento monetario de ese déficit fiscal, y como contraparte recursos para calzar los vencimientos que estaban previstos para este año en curso y el año que viene, y así subsiguiente, que era el acuerdo inicial del gobierno de Mauricio Macri. De ahí en adelante estamos ante un programa de facilidades extendidas, que es un programa a 10 años con el Fondo Monetario Internacional. Un punto destacable me parece que no se han pedido reformas estructurales, que tradicionalmente los acuerdos con el fondo piden eso: reforma previsional, reforma en lo que tiene que ver con el mercado laboral, reforma en lo que tiene que ver con los controles de cambio. Eso no está previsto. De hecho, el propio Martín Guzmán dijo que la regulación y los controles de la cuenta financiera, la cuenta de capital del sector externo de Argentina van a continuar para buscar reducir la inestabilidad macroeconómica y a su vez también buscar acrecentar las reservas alicaídas del Banco Central. Reitero, como síntesis de lo que me parece que es razonable, es posible, es el menos malo de los acuerdos que se podría arribar después de una larga negociación, que evita que Argentina, por lo menos en estos próximos años, y de cumplir las metas que el Fondo Monetario Internacional ha acordado con el gobierno, a propuesta del gobierno, al parecer, como bien decía Martín al comienzo, evita que Argentina caiga en el default con este organismo de crédito. Bien, o sea que para usted, Javier Vicens, esto es positivo. ¿Y qué pasa con las exigencias del fondo? ¿O no exige nada el fondo? No, creo que hay exigencias del fondo respecto
el horizonte fiscal, eso está claro, es decir, tenemos una reducción del déficit fiscal que comienza este año y que paulatinamente se va dando hasta arribar a un déficit fiscal, no de déficit cero, porque el ministro incluso también, y como el presidente, evitaron hablar de déficit cero, sino un horizonte de reducción del déficit fiscal a partir de este año y llegar a un déficit casi cero, podríamos decir así, en el 2024, y eso acompañado de una menor asistencia financiera del Banco Central, es decir, menor emisión monetaria como política antiinflacionaria. Me parece que esto también es importante entre los anuncios que ha hecho Guzmán, más allá de reconocer que la inflación es multicausal en Argentina, también ha dicho que hace falta una reducción del financiamiento monetario del Banco Central, que era un financiamiento monetario muy fuerte que venía teniendo por la escasez de recursos financieros para sostener el déficit que tiene el Estado Nacional. El gran interrogante acá, Vanina, desde mi punto de vista, es ¿cómo va a ser el gobierno para conseguir el financiamiento extra para sostener el déficit fiscal que está previsto? Porque la reducción del financiamiento del Banco Central es mayor que la reducción del déficit. Y eso es un gran interrogante, y aquí Martín Guzmán habló del acceso a los mercados de deuda local a partir de una estrategia de tasa de interés positiva. Es decir, nosotros vamos a ver seguramente dos cosas, por más que el gobierno lo negó. Salto cambiario negó el gobierno, me parece que no, es posible eso, que no haya un salto cambiario, es una devaluación del peso. Sí vamos a ver un dólar, seguramente un dólar oficial que va a tener un corrimiento mayor al que ha tenido a lo largo de los últimos meses, y que va a intentar el gobierno cerrar la brecha con los dólares paralelos que hoy están en un nivel muy elevado, que generan un perjuicio importante a la economía nacional. Eso me parece que son los puntos más destacables, y yo creo que no creo que tener el Fondo Monetario Internacional del país sea positivo. Me parece que es negativo tener el fondo, pero está. Esa es una cuestión que no se puede negar. El préstamo ha sido enorme que nos otorgaron en el 2018, de difícil o imposible devolución en el corto plazo. Entonces me parece que haber evitado el default es positivo, porque las consecuencias de no pagar hubieran sido muy perniciosas para la economía nacional. Gracias, Javier Vicens, por su opinión. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Vanina. Saludos. Hasta luego.